Hoy vamos a ver lo que son ecuaciones diferenciales de variables separables. Eh, Estas ecuaciones, vamos a tener lo que es una ecuación diferencial. mm, en este caso vamos a trabajar siempre de primer orden, no de segundo orden, hasta después vamos a trabajar. Todas las que miremos en estos días van a ser de primer orden. Eh, Tenemos una ecuación diferencial de primer orden, entonces le vamos a llamar de variables separables si nosotros podemos sacar lo que es un factor que solo dependa de X y un factor que solo dependa de Y. Y eso, al tener esos dos factores así de esa forma, nosotros podemos hacer despejes donde lo que dependa de Y, traerlo, asociarlo con el diferencial de Y lo que dependa de X, asociarlo con el diferencial de X. Y al tener esta separación, ya esto ya se vuelve una. Por eso se dice que es una ecuación de variables separables. Ya con esto, al tenerla así, nosotros podemos decir que integramos a ambos lados para encontrar lo que vale Y, ¿verdad? Así eliminar los diferenciales y entonces encontramos ya la solución de esa ecuación diferencial. Así de sencillo. Lo único que hay que ver es si podemos hacer esa separación, ¿verdad? No todas las ecuaciones diferenciales son separables. Ya si no pasa eso de que la ecuación diferencial no es separable, pues vamos a ver más adelante más métodos de cómo resolver esas ecuaciones diferenciales. No es que no va a tener solución, sino que tendríamos que buscar otro método de cómo resolverla. Bueno, y eso es nada más lo que es ecuaciones de variables separables. Así se resolvería nada más eso. Entonces vamos a hacer una serie de ejemplos aquí. Tenemos ahí que vamos a resolver las ecuaciones diferenciales. Tenemos ahí esa de primer orden. Y' igual a y más 1 sobre la raíz de x más la raíz de x por y. A simple vista pues, no es separable, ¿verdad? Porque no tenemos un factor que dependa solamente de y un factor que solamente dependa de x. No es separable a simple vista. Bien, entonces vamos a hacer alguna manipulación ahí en la ecuación diferencial. A ver qué podemos hacer. El y' ya saben que lo podemos descomponer como d de y sobre d de x. En el lado derecho de la ecuación, pues en el numerador no podemos hacer nada de momento. En el denominador, por ejemplo, aquí tenemos raíz de x y el raíz de x por y lo podemos separar como raíz de x por raíz de y. Continuando. En el numerador siempre lo mantenemos igual y más 1. Y bueno, en el denominador nosotros podemos sacar factor común raíz de x, ¿verdad? Me quedaría en este caso 1 más raíz de y por 1 sobre raíz de x, miren. Entonces aquí donde ya tenemos un factor que solo depende de y, ¿verdad? Y otro factor que solo depende de x. Entonces aquí ya con esto nosotros podemos decir que la ecuación diferencial es de variables separables. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que dependa de y, asociarlo con el diferencial de y lo que dependa de x, asociarlo con el diferencial de x. Entonces, esta que está aquí va a pasar para el lado izquierdo, o sea, el denominador va a ser numerador en el lado izquierdo y el numerador va a ser denominador, ¿verdad? Entonces, vamos a tener 1 más raíz de y sobre y más 1 por el diferencial de y. Y aquí me queda nada más 1 sobre raíz de x por el diferencial de x. Y aquí ya hemos hecho la separación de variables y con esto vamos a integrar a ambos lados. Para eliminar los diferenciales, entonces tenemos dos integrales. Aquí es de este tipo, de este método, siempre ha sido como la traba, la integral, buscar cómo resolver esa integral, ¿verdad? Ese siempre ha sido aquí el detalle. Porque hacer esta separación ya es de factorizar, agrupar y todo eso. Y eso es lo nada más. Y aquí es la integral lo que sigue, ¿verdad? ¿Cómo resolver la integral? Aquí ustedes deciden cuál de las dos integrales hacer primero. Siempre tienen que hacer las dos. O buscan ahí la que mira más fácil o la que mira un poquito más compleja. Bueno, en este caso voy a hacer la de x primero. Voy a hacerla aquí aparte.
1 sobre raíz de x diferencial de x es igual a la misma integral que 1 sobre x a la 1 medio diferencial de x. Y esto es x a la menos 1 medio diferencial de x. Ese integral, ya saben, ¿verdad? Le sumo 1 y al numerador y eso mismo resultado va en el denominador. Eso quedaría 1 medio, ¿verdad? Que es lo mismo que va a quedar x 2. Le voy a llamar C1 a la constante, ¿verdad? Esa sería lo que es el resultado de esa primera integral. Vamos con la segunda. Vamos con la segunda integral. Sería 1 más raíz de y más 1, diferencial de y. Bien, para hacer esta, lo que vamos a hacer es un cambio de variable. Vamos a decir sea z, o como quieran, z cuadrado, vamos a decir igual a y, para eliminar esa radical. Entonces aquí 2 diferencial de z, 2z diferencial de z igual a diferencial de y. Entonces hacemos los cambios respectivos. Me quedaría 1. En este caso, como que aplican raíz a ambos lados, tendrían que z por y es z cuadrado. Y diferencial de y sería 2z diferencial de z. Entonces, aquí, ¿qué quedaría? 2z más 2z cuadrado sobre z cuadrado más 1 diferencial de z. Bueno, para aquí ya eliminamos la raíz. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Separar en dos integrales esto. Vamos a continuar en otra hoja ya que no nos va a dar el espacio. Entonces separamos en dos integrales esto. Tendríamos 2z sobre z cuadrado más 1 diferencial de z más 2z al cuadrado sobre z cuadrado más 1 diferencial de z. Bueno, la primera integral esta con una sustitución sale. O sea, hacemos u igual a z al cuadrado más 1 y aquí de du quería 2z diferencial de z, que si miran es esto mismo, ¿verdad? O sea, todo esto sería de du y esto solo sería u. Y con eso la primera integral, bueno, aquí la vamos a poner 2z diferencial de z sobre z cuadrado más 1 va a ser igual a 1 sobre u diferencial de u, que esto es logaritmo natural del producto de u más una constante, ¿verdad? Le podemos llamar C2 ya que pusimos C1 y devolvemos los cambios, lo que vale u, logaritmo natural de z cuadrado más 1 más una constante C2. Habría que devolver lo que vale z, que, bueno, z cuadrado que vale y, en este caso queda el logaritmo natural de y más 1, ¿verdad? Más C2. Y ahí tenemos el resultado de la otra, de esa integral. La otra, para esta integral, bueno, aquí para esta integral habría dos formas de cómo proceder a resolverla. Lo que voy a usar es sumar un 2 y restar un 2. O sea, agrego un 0 prácticamente lo que estoy haciendo ahí, agregando un 0. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de agrupar este y sacar en dos integrales esto. Es como que agregan el 1 y suman un 1, solo que yo hago el 2 porque tiene un 2 asociado al z cuadrado, en este caso. Z cuadrado más 2 más 1, diferencial de z menos 2 bueno, el menos ya lo sé, 2 sobre z cuadrado más 1, diferencial de z.
Aquí saco factor común 2, miren, y se me va a cancelar. Entonces, en ese caso me quedaría nada más la integral de 2 diferencial z. Y en el otro, saco el factor, y aquí me quedaría esto. Bueno, la primera integral es bien sencilla, ¿verdad? 2z nada más, menos. Y la otra integral, chicos, estas se las saben de memoria. ¿Cuál es? ¿Será que alguno la dice o no? Logaritmo de z cuadrado más 1. No. Tangente inversa. Claro, Es, tangente inversa, ¿cierto? ajá, esa sería tangente inversa de z. Esa sería, ¿verdad? Más una constante C3 le podemos llamar. Aquí al final la suma de las dos, ¿verdad? Es una sola constante. Devolvemos el cambio de z. Z es raíz de y, ¿verdad? Eso efectivamente, ¿verdad? Aquí z quedaría igual a raíz de y. Entonces, eso nada más. Entonces, 2 raíz de y menos 2 tangente inversa de la raíz de y. Más una constante C3. Y bien, entonces el resultado de la integral que tenía aquí sería la suma de este logaritmo más 2 raíz de y, ¿verdad? Que lo voy a escribir aquí. Sería el logaritmo de y más 1 más 2 raíz de y menos 2 tangente inversa de raíz de y más una constante, ¿verdad? Va a decir qué tanta constante, C4, ¿verdad? Pero es por formalidad, ¿verdad? Que estamos haciendo cada integral. Ya que la suma de estas dos constantes, C2 más C3, me da otra nueva constante. Bueno, ahí tengo ya lo que es el resultado de esa integral. Bueno, ya que prácticamente es el resultado de la integral de y. Entonces aquí expresamos los resultados que acabamos de obtener. Tendríamos el logaritmo natural que acabo de obtener de y más 1 más 2 raíz de y menos 2 tangente inversa de raíz de y más la constante C4 que le llamé, ¿verdad? Igual a lo que tuve la integral de x, que sería 2x a la 1 medio más una constante C1. Bueno, ahí prácticamente estaría resuelto lo que es o encontrada la solución de esa ecuación diferencial. Pero no vamos a dejar esas que estén ahí, una constante C1 y una constante C4. Lo que vamos a hacer es esta constante, la vamos a llevar allá a restar con la otra. Y va a quedar logaritmo natural de y más 1 más 2 raíz de y menos 2 tangente inversa de la raíz de y igual a 2x a la 1 medio. Y tendríamos C1 menos C4. Y esto que está aquí, chicos, se reduce a una sola constante. Entonces, ¿a qué punto quiero llegar? Bueno, ya les digo. Vuelvo a copiar esto nuevamente. Raíz de y menos 2 tangente inversa de la raíz de y igual a 2x a la 1 medio más la constante c, que es la resta de C1 más C4. Entonces, el punto aquí quiero llegar es, esa es la solución y ya estuvo. Que no basta, no hay necesidad de copiar las constantes. Por ejemplo, de las constantes de y, de la integral que va a salir de y copiar la constante de x. No hay necesidad de copiar las dos constantes. Porque al final sabemos que voy a traer la otra constante a restar, así como dice aquí, y eso, la resta de dos constantes me da otra constante que la voy a llamar c. Entonces, para próximos ejercicios, lo que vamos a hacer es tomar nada más la constante de x. Ya nosotros vamos a decir c nada más, así solo la constante de x vamos a poner, porque al final ya sabemos que se va a reducir en una sola constante. Entonces solo la constante de x vamos a poner, no hay necesidad de poner la de y luego hacer esa resta y hacer ese paso nuevamente, ¿verdad? Que quede claro en ese caso.
Los ejercicios posteriores es lo que vamos a hacer. Y según lo que mirábamos allá de teoría, recuerdan que podíamos ver soluciones explícitas e implícitas, ¿verdad? Esta sería como algo, una explícita, porque no está totalmente despejada, por ejemplo, en caso para X, ¿verdad? Que bien podríamos hacer el despeje, esta C llevarla a restar allá, este 2 que divida todo, y después elevar al cuadrado, y ahí la tendríamos despejada para X, y diríamos que una solución eh, explícita, ¿verdad? No, en todo caso. Quedaría más bien en Y dependiendo de X, en ese caso, ¿verdad? No necesariamente vamos a decir que X va a quedar dependiendo de Y, ahí según cómo hagamos el despeje, pero aquí con esto basta. Otra cosa más, pues siempre que resuelvan ahí manipulen, traten de manipular las respuestas ahí, posiblemente factoricen más, aquí no da para más, ¿verdad? Pero factoricen más o como les digo, despejar para X. Acomódense a eso porque cuando hacen allá las pruebas, los exámenes, a veces no están las respuestas que llegan directamente, sino que tienen que hacer una pequeña manipulación. Entonces, tenemos ahí el segundo ejercicio. Ya ese segundo se mira lo que es un poquito más, más trabajoso, ¿verdad? Se mira más términos y todo eso, y ya involucra, de inicio involucra eh, funciones trigonométricas, en este caso lo que son tangentes inversas. Pero ya saben, ¿verdad? Como estamos viendo ecuaciones de variables separables, lo que vamos a intentar es hacer la separación, de modo que nos queden factores solamente de X y factores solamente de Y, para poder después hacer los despejes necesarios. Si no se puede hacer eso, pues se dice que la ecuación diferencial es de variables separables y intentaríamos después buscar otro método de cómo resolverla. Bueno, vamos aquí. Y miren esto que está encerrado entre paréntesis. Depende tanto de X como de Y. Entonces, ahí es lo primero que debemos de ver si podemos hacer eso, descomponerlo como como dos factores. Uno que solo dependa de X y uno que solo dependa de Y. Bien, vamos a, miren que, por ejemplo, este factor con este término, podemos sacar factor común Y cuadrado, ¿verdad? Y esto juntarlos también. Entonces, tendríamos Y cuadrado por X cuadrado más 1 menos, y aquí podríamos decir X cuadrado más 1 también. La tangente inversa la dejamos intacta tal y como está ahí, no le hacemos nada. El diferencial de Y ahí igual. Ahora nos fijamos en este. Miren que este factor que está encerrado entre paréntesis totalmente depende de X, así que no hay que hacer mucho ahí. X al cubo más X, tangente inversa de X, y esta tangente inversa está elevada al cuadrado, más la tangente inversa de X más 1, y aquí está una Y que cuidado se les pasa por alto, ¿verdad? Incluso aquí se me puede pasar por alto. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es sacar el factor común X cuadrado más 1, y va a quedar X cuadrado más 1 por Y cuadrado menos 1, tangente inversa de X diferencial de Y. Y esto lo volvemos a copiar nuevamente. 6 por X al cubo más X, tangente inversa de X al cuadrado más tangente inversa de X más 1 por Y diferencial de X. Bien, ahora ya que, por ejemplo, miren, aquí miran un factor de X, un factor de Y, aquí un factor de X, un factor de Y, y bueno, y otro sería de X, ¿verdad? Este con este son uno mismo, un factor. Entonces, aquí ya sí se puede hacer la separación de variables. O sea, lo de Y de aquí lo mandamos para el lado izquierdo y lo de X de aquí lo mandamos para el lado derecho. Entonces, aquí me quedaría Y cuadrado menos 1 sobre Y diferencial de Y. Y esto que está aquí lo copiamos, que va a ser nuestro numerador aquí en este caso, 6 por X al cubo más X por la tangente inversa de X
al cuadrado. Vamos a ver, más la tangente inversa de x más 1 sobre, aquí que traemos x cuadrado más 1, tangente inversa de x, diferencial de x, ¿verdad? Bueno, aquí la integral que se mira fácil es la de y, la de que se mira aquí como compleja es la de x, ¿verdad? Efectivamente. Entonces, para hacer esta integral vamos a, bueno, lo primero es que vamos a integrar ambos lados. Entonces, para hacer esta integral habría que separarla en dos, en y sobre 1 sobre y, ¿verdad? Eso quedaría al separarlo, ¿verdad? Y aquí también vamos a ir separando esto. Habría que separar esto sobre esto, bueno, esto otro y el 1 sobre esto. Intentar hacer eso, ¿verdad? Si no funciona o no lo funciona. Bueno, separamos entonces. Sería 6 y quedaría. Voy a separar esto sobre esto. Miren que voy a sacar una x, quedaría x cuadrado más 1 por la tangente inversa de x al cuadrado sobre x cuadrado más 1 tangente inversa de x diferencial de x más la segunda sería esta tangente inversa de x sobre x cuadrado más 1 por la tangente inversa de x diferencial de x más 1 sobre x cuadrado más 1 por la tangente inversa de x diferencial de x. Bien, lo que voy a hacer es ir a resolver estas integrales en otro lado. Ya voy a vamos a resolverlas en otra hoja para que sea más ordenado. Bueno, aquí lo que pueden ver con esta es que se cancela este x cuadrado más 1 y se cancela una tangente inversa de esta con otra de esta. Y entonces aquí tendríamos 6x tangente inversa de x diferencial de x. Ahora, ¿cómo resolvemos este integral? ¿Una idea? Por parte. Ajá, si tomamos por partes, la pregunta es quién es u y quién es ddb. Vamos a ver. Podemos tomar U como tangente inversa de X. Efectivamente, ¿verdad? Si ustedes acuerdan de la palabra, no sé si les enseñaron allá iliate, ¿verdad? Ilate. Ustedes ahí miraban quién predominaba de izquierda a derecha, eran las inversas que las algebraicas. Entonces, por eso tomamos lo que es la U tangente inversa. Y de dB sería, bueno, 6x diferencial de x. Tomamos el 6. Lo podemos dejar fuera literal también, no hay problema. D de U sería igual, la derivada de la tangente inversa sería 1 sobre x cuadrado más 1 diferencial de x. Y al integrar esto, que me quedaría que b es igual a 3x al cuadrado, ¿verdad? La integral de x al cuadrado sería x al cuadrado sobre 2 y el 2 dividir el 6 queda 3. Entonces aquí quedaría u por b, o sea, 3x al cuadrado, tangente inversa de x menos la integral de b por d de u, o sea, 3x al cuadrado sobre x cuadrado más 1 diferencial de x. Y esta integral es prácticamente algo similar a la que hice en el primer ejercicio. Aquí lo que voy a hacer es sumar un 3 y restar un 3, ¿verdad? Ya que aquí está ese 3 asociando el x al cuadrado. O lo saco de aquí de la integral y sumo un 1 y resto un 1, que es lo mismo. 3x al cuadrado, tangente inversa. Hay otra forma también que es división larga, ¿no? Para, en vez de sumar y restar 1, hacer división larga, descomponer esto. Y ahí va a quedar lo mismo ya directamente.
3x al cuadrado más 3, ¿verdad? Ya que lo vimos en el ejercicio anterior, lo voy a hacer un poquito más directo. Me quedaría 3 sobre x al cuadrado más 1 diferencial de x. Era menos 3, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Ya lo separé, pero como hay un menos aquí, va a quedar más. Bien, ahí está. Bien, ahora sacamos factor común el 3 y se va a cancelar el x cuadrado más 1. Entonces aquí quedaría 3x al cuadrado tangente inversa de x menos la integral de 3 diferencial de x. Más, y aquí quedaría, miren, x cuadrado más 1 diferencial de x. Y quedaría 3x al cuadrado tangente inversa de x menos 3x más 3 y está otro tangente inversa, ¿verdad? De x. Más una constante C1, llamémosle a esa, que al final ya sabemos que vamos a hacer. Ahí tenemos lo que es el resultado de la primera integral. Vamos a traer la otra integral, que es esta, ¿verdad? Sería la tangente inversa de x sobre x cuadrado más 1, tangente inversa de x diferencial de x. Bueno, con esta se cancela la tangente inversa y solo me queda 1 sobre x al cuadrado más 1 diferencial de x. Y bien, en este caso, esta es directamente una tangente inversa más una constante C2, que solo vamos a tomar esto. Tercera integral. Sería 1 sobre x cuadrado más 1, tangente inversa de x, diferencial de x. 1 sobre x cuadrado más 1, tangente inversa de x, diferencial de x. Bueno, para hacer esta integral, ¿alguna idea, alguien? Un cambio de variable, Ali. Ajá, efectivamente, cambio de variable sería la tangente inversa de x, y entonces aquí tendríamos que d de u es igual a 1 sobre x cuadrado más 1, diferencial de x, que es efectivamente el 1 sobre x cuadrado más 1, ese va a ser el d de u. Entonces esto queda nada más 1 sobre u, diferencial de u, que el logaritmo natural, el valor absoluto de u más una constante C3 le vamos a llamar, y devolvimos el cambio de u, que es una tangente inversa. Más una constante C3. Y entonces ahí tenemos el resultado de las tres integrales. Lo que vamos a hacer es copiarlo, ¿verdad? Y ya con esta ya la sabemos. Por ejemplo, la primera es y cuadrado sobre 2. La segunda es logaritmo natural del valor absoluto de y. Igual, y entonces copiamos los resultados de cada una de las integrales que ya los tenemos, ¿verdad? Sería 3x cuadrado más menos, perdón, 3x cuadrado tangente inversa de x menos 3x más 3 tangente inversa de x. Sería 3x al cuadrado tangente inversa de x menos 3x menos 3 tangente inversa de x. Corroboremos. Sí, es más. Aquí, ahí. La otra es tangente inversa de x y la otra es logaritmo de la tangente inversa de x. Más tangente inversa de x más logaritmo natural de la tangente inversa de x. Y lo que les mencionaba, ¿verdad? Al inicio, al final solo voy a poner una constante c, la asocio a x y ahí está. No hay problema si se la quieren asociar ahí, aquí la ponen más, no hay problema. Al final no va a tener repercusiones en eso, ¿verdad? Porque al final ya vemos que traemos todas las constantes, las sumamos y las agrupamos y despedimos el test, vamos a decir que es una constante c, entonces lo ahorramos todo ese trabajo. Y miren, aquí nuevamente no queda tanto despejada, ¿verdad? Por ejemplo, para y, en este caso, ¿verdad? Ahí costaría un poquito más hacer los despejes en ese caso. O quizás no se pueda dejarlas en forma explícita, sino que aquí implícita como está en este caso. Y ahí está la solución. Pueden ver que lo trabajoso es siempre estar ahí resolviendo integrales, ¿verdad? En este método.
Siempre ahí hay que agrupar o factorizar para poderla llevarla a una ecuación de variables separables, si es que se puede, ¿verdad? Si no es que todas las ecuaciones diferenciales son de variables separables. Y ya la que no se pueda, pues buscaríamos otro método de cómo resolverla. De ahí, si se puede, pues buscar a ver resolver ese integral. Y bien, tenemos ahí un tercer ejercicio. Eh, Siempre vamos a ver si podemos descomponer esto como una ecuación de variables separables. Bien sencilla se mira, ¿verdad? Entonces, de primera, algo bien importante es que el logaritmo de x por y no es igual al logaritmo de x por logaritmo de y. Eso es un error que suelen cometer. Lo que sí saben es que el logaritmo de x por logaritmo de y, cuando tengo un producto en el argumento de un logaritmo, esto se convierte en una suma de logaritmos. Esto sí es cierto. Bien, entonces, esto es lo que podríamos hacer con esto que está ahí, o sea, logaritmo de x más logaritmo de y. Bien, ¿será que con esto ya podemos hacer una descomposición? Es un factor de x, un factor de y. Efectivamente, aquí pero aquí ya no es factor, sino que es un término de x, un término de y, porque esto compone un solo factor. Entonces, si, si este y' lo descompongo como d de y y también d de x, logaritmo de x más logaritmo de y, miren que yo no puedo traer solamente el logaritmo a asociarlo con el diferencial de y que me quede nada, solamente el logaritmo de x asociado con el diferencial de x. No puedo hacer eso porque se están sumando. Y entonces lo único que puedo hacer es traer los dos de un solo aquí, pero no obtendría la separación de variables, ¿verdad? No lo obtendría. Entonces, este es un tipo de ecuación bien sencilla. Miren que no se puede separar. En este caso no se puede hacer por este método. No es de variables separables. Así que de momento no podemos resolver esta ecuación diferencial porque no es de variables separables. No sabemos cómo, más adelante si tenemos otro método para resolverlo. Así que no lo da más, ¿verdad? Para poder resolverla. Bueno, y para terminar, este es sencillo. Ya este es un problema de valores iniciales porque lo que hablábamos ayer, condición inicial. Hay una condición inicial. ¿Qué hace esta condición inicial? Pues al final que yo obtenga mi solución, voy a obtener una C, entonces ya con esta condición inicial voy a darle valores a C, o sea, voy a encontrar una solución particular para esta condición inicial, o más bien para este problema de valores iniciales. Entonces, procedemos a resolverla. Miren que la ecuación está bien sencilla. ¿Por qué? Porque ya está separada, ya está, por ejemplo, lo de x asociado con el diferencial de x y lo de y asociado con el diferencial de y. Por ejemplo, aquí cualquiera dice, voy a pasar este término de x para allá y aplico integral a ambos lados, ¿verdad? Pero así como está, también pueden decir integral a todos términos así, entonces ahí obtendrían la integral del seno, bien importante. Esto, miren que les vaya quedando. Siempre yo les digo que la usen como fórmula, aunque no sé si les aparece ahí. Cuando tengan el seno de ax, eso siempre va a ser menos coseno de ax sobre a. Nada más una constante c. Y la integral del coseno de ax, diferencial de x, eso va a ser igual al seno de ax sobre a. Eso va a ser. Entonces aquí tengo lo mismo. Entonces esto va a ser menos coseno de 2x sobre 2. Y esto va a ser seno de 3y sobre 3 igual a una constante c, que sería lo que es esta. Y así está. Es como que hubiesen pasado para el lado derecho y ya van a obtener este coseno más una constante c. Así de sencillo. Entonces, aquí está, miren, así como está aquí esto
es familia de soluciones, de lo que hablábamos ayer. Familia de soluciones. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Con esta condición inicial, determinar un valor de C. O sea, ya va a ser una solución particular para este problema y esta condición inicial. Entonces, ¿qué representan estos valores? Bueno, el que está aquí dentro del paréntesis sería el valor de X y este sería el valor de Y. Entonces, evaluamos aquí en la solución que nosotros obtuvimos. Coseno de 2, y en este caso X vale pi medios sobre 2 más seno de 3 y Y que vale pi tercios sobre 3 igual a la constante C. Si me cancela el 2 y me queda menos coseno de pi sobre 2 más seno de pi sobre 2. El seno de pi es 0, el coseno de menos pi es menos 1, en este caso quedaría menos 1 por este menos queda un medio positivo igual a C. Y con esto tenemos el valor de C, miren. Entonces ya la solución particular para este problema ya, o mejor dicho, la solución sería en este caso, entonces reemplazar el valor de C aquí en esta familia de soluciones. Sería menos coseno de 2x sobre 2 más el seno de 3y sobre 3 igual a un medio. Miren, ahí quedaría la solución. Si no quieren dejar ahí números que queden de fracciones, multipliquen por 6 toda la igualdad y quedaría menos 3 coseno de 2x más 2 seno de 3y igual a 3, ¿verdad? Y ahí estaría. Es otra forma de, la pueden dejar así como está, ¿verdad? No hay problema. O la pueden poner así, o pueden llevar este coseno allá que no quede con ese signo negativo para el otro lado, no hay problema. O pueden despejar para la y, ahí, despejar para la x, como quieran. Como les digo, manipulen siempre las soluciones, ¿verdad? Porque posiblemente allá cuando tengan una prueba o un examen, no está directamente ahí, quizás esté despejada para y o esté despejada para x. Entonces, o este coseno está al otro lado, entonces ahí tengan ustedes que hacer una pequeña manipulación.